versículo 1. Ah, no, 1 Corintios 2, versículo 6. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni en los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las con que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Mira algo tan interesante. Amén. Dice el versículo 13: lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Encontramos tres tipos de personas. Amén. Vamos a encontrar en el camino que hay tres tipos de personas. El hombre natural es el que no ha aceptado a Cristo, no tiene a Cristo, es el mundano que no ha sido hecho hijo de Dios, no es el que es hecho nueva criatura. Ese es el natural. El natural es el que no entiende las cosas espirituales. Amén. Por eso uno le habla acerca del Señor o algo de ay, eso no existe, eso no es real. El natural dice, acá dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque para poder percibir las cosas del Espíritu es necesario ser espiritual. Amén. Ahora, está el otro tipo de personas. Está el hombre carnal o niño. Amén. El hombre carnal o niño en Cristo. Y el hombre carnal y niño en Cristo es el que es inmaduro en las cosas de Dios. Amén. Mientras que el hombre espiritual es el que es maduro. Por eso Pablo, ahí al inicio del versículo 6, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. El tercer hombre es el maduro o el espiritual. Amén. Entonces, cuando la palabra nos confronta acerca de lo que es madurar, es alcanzar niveles de espiritualidad mucho más altos. Amén. Ahora quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 dice, versículo 11, Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso es un gran problema. Amén.
Lamentablemente, ya sacando el hombre natural, porque el hombre natural es el que no ha aceptado a Cristo, ¿cierto? No tiene a Cristo en su corazón, por ende no tiene el Espíritu Santo. Pero cuando ya hablamos a los creyentes, cuando entramos en esta problemática de volvernos tardos para oír, es donde dejamos de crecer, dejamos de madurar y es donde entramos en una postura de, en pocas palabras, muerte espiritual. Amén. Porque en el momento de que el cristiano deja de crecer y empieza a desviarse en otras cosas, pues acá, en este caso digo yo que es Pablo el autor de Hebreos, porque pues la parte gramática es más semejante a la de Pablo que la de otro, ¿cierto? Habla de eso. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ojo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. El inmaduro o el carnal es ese niño. ¿Amén? Es el que, mejor dicho, se le detuvo el crecimiento. Y eso es algo que uno tiene que tener mucho cuidado, de entrar de ser tarde para vivir y volverse niño o entrar en esa postura. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y qué. Por el uso. Por eso, déjame decirte que la madurez en Cristo viene con el uso. ¿El uso de qué? De discernir, de comprender, de las vivencias, de las experiencias, del procesamiento, de las pruebas, de todo. Eso lleva ¿a qué? A madurez. Amén. Entonces, cuando una persona se vuelve tarde para vivir, es porque está entrando en una postura de niño o carnal. Está entrando en esa postura de inmadurez. Amén. Ahora, la postura, lo que nosotros debemos procurar es ser maduros. Debemos buscar esa madurez. Amén. Y esa madurez nos va a llevar a nosotros a discernir las cosas. Les voy a contar al principio, hace unos años, más específicamente, eso fue en el año 2010. No, miento, ¿verdad? Entonces, hace unos años, eso fue como en el 2009, sí, como en el 2009. Estaba 2009, 2010. Estaba de 3 a veces a orar, a buscar al Señor. Y pues me estaba acostumbrando en que entraba a orar y sentía el calor, o me ponía a llorar, y yo, Señor, tú estás aquí. Entonces iba a entrar a orar, no sentí nada. Entonces me puse triste y, Señor, ¿dónde está? ¿Por qué no está? ¿He hecho algo malo? ¿Me has dejado? ¿Qué pasó? Sí, eso le pasa a uno. Pero entonces escucho claramente al Señor que me dice, ¿cómo? ¿Acaso te acercas porque me sientes o porque me crees? Una vez una exhortada. ¿Te acercas a mí? ¿Acaso no está en mi palabra que los que se acercan a mí crean que yo estoy? No, crean que me siento. Pues claro, cuando me confrontan esa parte, pues me tocó, como dice, callar, como el perrito metiendo la cola entre las patas, ¿no? Y perdóname, Señor. Verdaderamente me tengo que acercar a ti porque creo que estás, o que, ¿cierto? Y no solamente porque me siento. Entonces, a partir de ahí aprendí yo que cuando yo vengo a orar o vengo a buscar la presencia del Señor, ¿cierto? Solamente sé que Él está. Hay veces me permite percibir su presencia con fuego, con calor, me quebranta, muchas cosas. Pero salí de esa postura de niño a entrar a una postura de madurez. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor? Por eso acá la palabra habla, ¿cierto? Digo yo a Pablo, pues nos confronta de eso. Nos volvemos tardos de qué? Para oír. Y ese para oír es para recibir el alimento sólido. El alimento sólido son lo más íntimo, lo más consolidado de las Escrituras. Amén.
Entonces ahí es donde nosotros necesitamos aprender a madurar. Eso también pasa con la parte del mover del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a madurar. Amén. A aprender a madurar. Por ejemplo, al principio, pues, recién empecé el ministerio, ¿cierto? Me pasaba eso. Estaba ministrando, la gente temblaba, la gente caía, y a veces no. Y yo, Señor, ¿qué pasó? Se me acabó la unción. Nada, de mi madurez, ¿cierto? Señor, dejaste de respaldarme, ¿qué pasó? Y él mismo me enseñó. Yo hago la manera como yo quiero hacerlo. Que alguien no se caiga no significa que he dejado de respaldarme. Solamente que quiero hacer esto de esta manera. Ah, bueno, sí, Señor. Entonces, cuando nosotros somos niños, pues hay muchas cosas, hay muchas inquietudes. Amén. Pero entonces, la postura de nosotros es aprender a madurar. Así también nos pasa con la parte de los demonios, nos pasa con la parte del poder de los dones, nos pasa así también con la parte de la escritura. Dios nos llama a que no seamos niños por toda la vida. Ah, no, conociste al Señor a los 20 años y tienes 50, pero sigue siendo niño. No, Dios nos llama a madurar. Por eso acá Pablo dice, porque debiendo de ser maestros después de tanto tiempo, es decir, maduros, se están comportando como niños. Amén. Y ahí es donde el Señor nos confronta. ¿Qué pasa? Como hablamos, llega uno a los pies del Señor y el Señor lo consiente a uno. Mejor dicho, antes de decir, ya el Señor está respondiendo, todo bonito, ¿sí o no? Pero cuando ya el Señor quiere que usted madure, el Señor no lo va a tratar de uno. ¿Qué no? Ya no hay de consentir. Luego así pasa como los niños chiquiticos, donde lo pongo, ya cuando uno empieza a crecer, ya. No me la haga porque vean la saca. Así, claro, porque imagina el Señor consintiéndonos toda la vida. ¿Cuándo crece alguien? Claro, uno tiene que, es necesario. Y Dios permite precisamente las pruebas, las circunstancias para que maduremos. Porque si nosotros no maduramos, entonces cualquier viento borrasca y nos va a voltear. Amén, nos va a voltear. Entonces, es parte fundamental que nosotros busquemos esa madurez y tenemos que aprender a madurar con las cosas espirituales. Ahora, vamos de nuevo allá a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Ahí en el versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mira que Pablo acá dice, entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Por eso déjame decirle que la escritura es algo muy complejo. Amén. 1 Corintios 2:6. Las escrituras es algo muy complejo. La escritura es algo muy lindo, pero hay temas ya muy profundos de la palabra que si no se sabe manejar, se puede generar una herejía y puede llevar a mucha gente a una apostasía. Por eso es que hay mucha gente que usa las escrituras de una manera tan mal y lo que hacen es... ¿Qué es una herejía? La herejía es un error doctrinal que contradice lo que es la verdad de la palabra. Y la apostasía es la negación de la fe de Jesucristo. La apostasía. Entonces, si las escrituras no se usan correctamente, pueden hacer que una persona se pierda. Amén. A ver la escritura, por eso Pablo habla en hebreo, ¿cierto?, de la leche espiritual. Y la leche espiritual es lo básico, ¿cierto? La fe en Jesús, el arrepentimiento, bueno, mucho, lo básico. Mientras que lo sólido es donde nos empieza a llevarnos a hablar acerca de lo que es, por ejemplo, lo que es los demonios, lo que es los ángeles, lo que es, por ejemplo, lo que es la parte ministerial, lo que se mueve en lo espiritual, ¿cierto? Lo que se gesta entre lo espiritual, lo que se gesta en los lugares celestes, ¿cierto? Por ejemplo, por la profeta y pastora, ¿cierto? Porque pues estamos hablando de lo que el Señor le decía eso, pero más adelante se lo llamó ya pastorado. En ese tiempo no era, solamente tenía el oficio profético, pero el Señor luego la llamó al oficio pastoral y luego como maestra, ¿cierto? Y por eso él va. Ahí va. Amén. En ese tiempo, que me fue la palabra. En ese tiempo, ¿cierto? En ese tiempo, pues el Señor venía como enseñándonos muchas cosas, pero pues a veces nos desenfocamos, amén. Nos desenfocamos de lo como las enseñanzas que se nos llevan, llevándolo a uno para que uno aprenda tantas cosas.
Y a veces nos hace entender cómo es el mover del Espíritu. Amén. Y el mover del Espíritu es diverso, es multiforme. Amén. Es muy complejo, ¿cierto? Y algo que ella decía, yo quisiera saber cómo Dios hace, ¿cierto? Cómo Dios hace para crear un mano, una mano, un brazo, o cómo Dios hace de pronto una persona que tiene SIDA, quitar el SIDA de la sangre, ¿cierto? ¿Cómo Dios hace para hacer eso? Pues eso ya son misterios, ¿cierto? Son misterios que en este momento, pues, ¿cierto? Que uno, pues, obviamente... Como lo que decía ahorita la pastora, cómo el pan, ¿no? ¿Cómo hizo el pan y esa dimensión es donde uno nunca se ha acercado a preguntarse y de verdad. No, y el detalle es que el Señor le responda a uno, ¿no? Sí. Porque la palabra muy clara nos habla en Deuteronomio, dice que lo oculto es de Dios y lo revelado es para los hombres. Amén. Que hay cosas que Dios no va a revelar, ¿no es cierto? Porque a Él no, es a la soberanía del Señor. Que hay cosas que nos permite y hay cosas que no. Amén. Entonces, había algo que la pastora estaba preguntándome y decía, bueno, explícame, por ejemplo, ¿tú qué piensas acerca de eso? ¿Qué es solamente fe? Quiero que veamos a Marcos 11. Vamos a Marcos 11. Vamos a Marcos 11, versículo 12. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, lo que son la sobrenaturalidad de Dios. Amén. Cuando hablamos de la sobrenaturalidad de Dios, estamos hablando de que Dios es un ser sobrenatural. Amén. Que no es natural. Que Dios no se rige por las leyes humanas. Amén. Que Dios se elige por sus leyes divinas y sus leyes divinas son sobrenaturales. Entonces vamos a Marcos capítulo 11, versículo 12. Y mira lo que dice la palabra. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿Tened qué? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Les dice, mira esta parte: tened fe que en Dios. O tened fe que. Entonces, hay algo que Jesús dice: tened fe en Dios. Parte fundamental es tener fe en Dios. Y esa fe en Dios significa la seguridad de que Dios puede hacer. Cuando Jesús se les aparece a los discípulos en medio de la barca, ¿cierto? Porque Jesús estaba despidiendo a las multitudes y los discípulos pasaron el mar, ¿cierto? Están en el mar, en la barca, pero Jesús no estaba. Entonces dice que Jesús los alcanzó, amén, a la madrugada, caminando sobre el mar. Entonces ellos asustados, se atemorizaban: ¡oh, fantasma, fantasma, fantasma! Entonces Jesús le dijo: pasa a vosotros. Entonces Pedro, ¿cierto?, el osado, que hay que reconocer que Pedro era osado y que para la paz del Señor necesita ser uno osado. Entonces Pedro le dijo: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Amén? Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Es decir, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces Jesús le dijo: ven. Y Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice que empezó a levantarse los vientos, a soplar las aguas, y él empezó a hundirse. Maestro, maestro, sálvame que me muero, sálvame, maestro. Entonces dice que el Señor se acerca y lo vacía de la mano y le dice: hombre, ¿por qué dudaste? Amén.
Entonces yo quiero que aprendas tú dos cosas. Sí, un ingrediente para que Dios haga algo extraordinario con nosotros es que la fe. ¿Sí o no? La fe en Dios, la fe que Dios es sobrenatural, que Dios puede hacer todas las cosas, que no hay nada que Él no pueda hacer. Amén. Dios es sobrenatural, la fe. ¿Cierto? Segundo ingrediente, el confesar o el declarar. Por eso hay en Marcos 11 que dice, mira lo que dice ahí en Marcos 12. ¿Marcos qué? 11, ahí en Marcos 12 donde está, ¿cierto? Versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Primero, debemos aprender a confiar que Dios es sobrenatural y Él puede hacer todas las cosas. Amén. Dos, dice el confesar, ¿cierto? Pero no es solamente un confesar, sino un creer en mi corazón que efectivamente ocurre. Amén. Pero mira esta parte, quiero que vayamos ahora a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 12. Que es la promesa que es una de las promesas que yo más tengo afianzadas en mi corazón y que le clamo mucho al Señor. Y son las que el Señor como que me ha llevado a reclamarlas a mi vida, ¿cierto? Y tengo por promesa para mi vida, pues por las visiones que me ha mostrado. Entonces mira lo que dice en Juan 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Él dice, bueno, ¿cuáles fueron las obras que Jesús hizo? Muchas. Multiplicó los panes, ¿cierto? Los peces. Caminó sobre las aguas, ¿sí o no? Fue traspuesto de un lugar a otro. Amén. Sanó ciegos, sordos, mudos, paralíticos, cuadraplégicos, alargó brazos, piernas, ¿cierto? Dice que sanó mancos, ¿cierto? Y sanar mancos significa que le creó miembros, ¿cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué más hizo el Señor? Resucitó muertos, amén. Hizo milagros de transformación, convirtió el agua en vino, ¿cierto? Es decir, hizo cosas extraordinarias el Señor. Ahora, mira la promesa que dijo Jesús. Que el que cree en Él, las obras que Él hizo, nosotros también, ¿qué? Haríamos. Él echó fuera demonios, ¿cierto? Versículo dice, las obras que yo hago las hará también y aún mayores, en cosas que ni Jesús todavía hizo, nos llevará a hacer. Amén. Dice, porque yo voy al Padre. ¿Por qué Dios va a permitir que nosotros hagamos eso? Porque Él ha ido ¿qué? Al Padre. Es decir, Jesús está a la diestra de Dios Padre. 13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Esa parte fundamental. ¿Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre qué? Bueno, esta es la parte, listo. Tenemos los primeros ingredientes. Creo que Dios es sobrenatural. Amén. Tengo en mi corazón que efectivamente Dios lo puede hacer. Amén. Pero falta el tercer ingrediente. El aval de Dios. El aval de Dios. Bueno, yo les voy a contar un testimonio ahí. Porque la fe, sí, pero la tengo, pero si Dios no lo aprueba. Exacto. Ahí es donde nos entramos a la postura de que si Dios no permite, aún por muy usados o muy ungidos, pues no va a pasar nada. Y ahí es donde nosotros debemos entender que somos limitados y que Él es soberano. Ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos a no forzar los dones ni a forzar las manifestaciones, porque podemos entrar en una decepción satánica. Al principio de mi ministerio, después de que salimos del zarandeo del segundo año, ¿cierto? Llegamos a una sala en Quintanar en el tercer piso. Yo le estaba clamando al Señor y le decía, Señor, úsame para mis alargamientos de piernas, como veía yo que se alargaban las piernas. Yo decía, oh Señor, úsame, Padre, yo tengo la fe. Y precisamente en esos días, pues, me invitaron a una peluquería, ¿cierto? A compartir con unas personas. Y efectivamente había una señora con un pie más corto que el otro, tenía zapato ortopédico como de 5 o 6 centímetros, supremamente
corta la pierna. Entonces, yo con la fe, y pues ya en el ministerio, yo vamos a orar. En sí, mi conocimiento, ¿cierto? Yo tengo la fe, yo creo que Dios lo puede hacer. En el nombre no pasó nada. Yo callé. Llega un servicio, señor, llega una señora, ¿cierto? Llevando un niño enfermo y con un pie torcido y más corto. Bien, nada pasó. Entonces eso hizo de que yo entrara, de cierta manera, como en un conflicto interno, ¿cierto? Con Dios, hasta tanto que le dije, pero Señor, yo tengo la fe, yo creo que tú puedes hacer. ¿Ah? Sí. Entonces yo entré en esa parte, yo, Señor, yo tengo la fe, yo creo, Señor amado. Aparte, tú me ungiste con tu espíritu y con poder. Yo tengo los dones, Señor, ¿qué pasa? Yo creo que el Señor se me miraba, se reía. Para enseñarle. Sí, claro. ¿Y qué me estaba enseñando él? Que él no lo apruebe, Si él no lo aprueba. Ahora, si él lo aprueba, que ya, bueno, ahorita la contaré ahorita. Entonces, en esos días, claro, salen unas visitas pastorales, ¿cierto? Precisamente por acá, unas personas abajo. Normal, me invitaron unos hermanos que estaban acá, ¿cierto? Entonces me dijeron, pastor, vamos a hacer una visita pastoral, ven a acompañarnos. Bueno, los acompañé. Entonces llegaron, nos ofrecieron tinto, yo me senté muy juicioso a comer. Y mientras estaba tomando ese tinto, ¿cierto? Dentro de una señora, yo dije, pues, dije entre mí, hoy no es conmigo porque ellos son los que están a cargo de hacer la visita pastoral, no es conmigo, yo solamente les estoy acompañando. Cuando, como decía mi esposa, hablaba la pastora, ¿cierto? ¡Pum! Otra unción tan impresionante sobre mí, ese calor se encendió y ¡guau! Y me dice el Espíritu, levántate y ministra sanidad. No, sí, señor. Entonces me levanto, le digo a la señora que ven, va a orar por ti, ¿qué tiene? No, columna desviada, diabetes, bueno, varias enfermedades. Le pongo la mano y ¡pum! De inmediato la unción cae, ya cae bajo la unción, la hermana que está detrás ve cómo Dios le interesa a la columna, ¡tac! Pero eso no era lo sorprendente era que cuando ella cae tenía un pie más corto que el otro. Entonces en ese momento fue el Espíritu Santo, hágalo. Y empezó, se alargó la pierna. Entonces yo todo contento. Entonces de ahí empezaron a venir muchas más personas y el Señor, ministra. Entonces, wow, entonces fue el aval de él. Ya fue, hágalo. Entonces tú puedes tener la fe, amén. Puedes tener la certeza en tu corazón que lo que digas es hecho, pero si no tienes la aprobación de Dios. Entonces cuando dice acá la palabra, dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré. Ojo, lo haré. ¿Quién es el que lo hace? Él. Si él no da la aprobación, déjame. Si él no da la aprobación, no pasa nada. Y eso es lo que tal vez ni muchos ministros o pastores todavía no entienden esa parte y forzan los dones y creemos que somos los señores y no somos señores, somos administradores. Amén. Otra vez me pasó, ¿cierto? Que hubo ese momento y pues dejó de ser yo como moverme en ese milagro del hablamiento, ¿cierto? Y estaba yo en un servicio, acá normal en un servicio, ya estamos acá. Y entra una muchacha, ¿cierto? La invitada. Y se acerca una hermana también y me dice, pastor, ella tiene una pierna más corta que la otra. Dentro de mí le digo, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga que ella tenga una pierna más corta que la otra? Pero pues lo que yo no estaba enfrentando era que yo tenía miedos. Lo mismo que le pasó a Pedro, déjame decirte que tú puedes, Pedro dijo, Señor, manda que yo vaya a ti. Claro. Tú puedes tener la certeza, claro, tú puedes tener la certeza de muchas cosas, pero déjame decirte que los miedos son los enemigos de la fe. El miedo es uno de los enemigos de la fe. Entonces, claro, yo tenía miedo de qué tal que no pase nada. Entonces, claro, ahí es donde el Espíritu Santo dice, ministra ese milagro. No, sí, Señor. Dale, yo ven, chica. También me pide más cojo, pues está. Entonces, es donde entra lo que es la parte de que tú puedes tener la fe, amén.
Que sin fe, por eso Jesús le aclara en Marcos 11, ¿cierto? Creer, tener la fe en Dios. Si no tenemos la fe en Dios, no pasa nada. Tengo que tener la certeza en mi corazón que lo que yo diga es hecho. Amén. Y tercero, tiene que haber la aprobación de Dios. Amén. Porque puedes tener la unción y puedes tener los dones, pero si Él no pasa nada. No quiere actuar en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, claro, pero ¿qué pasó? La gente no está temblando, ni se está cayendo, ni está pasando. Señor, ¿será que se me apagó la unción? ¿Será que dejaste de respaldarme? No. Ni que fueras una vela. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esa parte, eso se llama empezar a madurar. Ni que fueras vela. Eso es empezar a madurar. No, Señor, yo entiendo que ya es tuyo y que tú cuando quieres ministrar, ministra, cuando quieres activar la unción y los dones en mí, lo haces. Entonces, claro, el ministro ya. Entonces aprende uno de que no soy yo, sino es Él en mí. Amén. Y que cuando Él quiere, toma el control y cuando no. Entonces, ya estoy en esa parte de que cuando el Señor quiere usar, ministra. Cuando me quiere usar, me usa. Cuando no. Hay veces me dice, quítate que yo solo voy a ministrar. Bueno, Señor, me quito. Y solo tú ministras, no me usas a mí. Entonces, es donde nosotros aprendemos que es Él. Exacto. Es entender que somos administradores, no dueños. Que si Él me dio dones, me los dio para que lo administrara, no me los regaló. Soy solamente un administrador. Que la unción, la autoridad y la fe solamente es un administrador. Pastor, es como cuando uno va a la iglesia, cuando yo iba a la iglesia, así, a mí Dios me sorprendía. O sea, yo iba, pero yo decía, voy a esperar al Señor que va. Y a veces no me daba nada, o a veces yo recibía, a veces sentía tanto el poder de Dios, a veces no sentía nada. Entonces Dios es así, así yo digo que así es con los ministros del Señor. Así es decir, no es cuando yo quiero. Yo quiero esto, pero si el Señor en el momento no lo quiere dar. Y es que y hay algo que nosotros debemos entender, que el Espíritu Santo se mueve de muchas maneras. Y a veces se mueve, como dice la Escritura, como un viento recio, que entró y arrasó con todo. Y a veces se mueve, como dice la Escritura, un chico apacible, delicado, algo simple que solamente quebranta el corazón y te envuelve y te pone a llorar. Entonces nosotros debemos aprender a entender que el Espíritu Santo se mueve de muchas maneras. Exacto. Entonces, es donde nosotros aprendemos a madurar, que el Espíritu Santo se mueve de muchas maneras. Entonces por eso Pablo en Hebreos habla, dice, os han vuelto como niños. En vez de ser maduros y entendidos, se han vuelto como niños, porque se han vuelto tardos ¿para qué? Para oír. Y esa es la parte cuando es delicado, cuando una persona se vuelve tarda. Porque entonces deja de aprender, deja de entender, deja de comprender y se vuelve necia. Hoy estaba leyendo algo antes de venir para acá, que decía David, a ver si me acuerdo dónde es que lo damos, Salmo 20. Y me impacta porque... Por eso la importancia también, pastores, de el estar constantemente estudiando y preparándose uno, ¿no? Porque también... Pero mira que, o sea, eso es importante, pero mira que la misma palabra nos deja claro que a veces la mucha palabra mata al espíritu. Entonces eso tiene que estar balanceado, porque por más que nosotros creamos saber o creemos que entendemos, muchas veces terminamos apagando al Espíritu Santo. O simplemente señoreándonos en él y ya él tienes que pedirle permiso a uno, eso no lo deja hacer. Eso no debería ser así. O sea, nosotros con mi esposo, un enfoque que siempre hemos tenido con el Espíritu Santo es dejarlo ser él. Dejarlo ser. ¿Por qué? Porque es que a mí no me sirve darle órdenes al Señor de la casa. ¿Sí? Y él es un caballero. Si usted no le da lugar, se sienta y espera a ver en qué momento usted le da lugar. El problema es que eso no debe ser así, porque él es el que tiene que tomar el lugar. Y uno más bien esperar a que le dé órdenes. Yo lo veo así. Mi servicio, desde que entro por esa puerta, siempre vengo con un solo pensamiento. ¿Qué quieres hoy Señor? O Señor, hoy ¿qué toca hacer? Ya muy aparte de que uno ya sepa. Es donde dice, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo dice la palabra? Dice, ¿qué hará el hombre cuando mira sus errores?
¿Qué hará el hombre al mirar sus errores? Dice, y dice David, oh Señor, líbrame de los que me están ocultos. Aún, Señor, guárdame de mis rebeliones. Guárdame de mis soberbias para no caer en rebelión. Es donde está la parte interesante que... Salmo 51. Sí, hay un salmo que no me acuerdo muy bien, yo lo leí esta mañana, pero no me acuerdo dónde era. Entonces es eso, es más dejarlo a él ser. Entonces habla precisamente de que David habla de cuidarnos a nosotros mismos. Por eso cuando habla en Hebreos de no nos volvemos tardos, ese tardo es estancarnos para crecer, de entrar en esas necedades, en esas soberbias o en esas faltas que nos endurece el corazón y dejamos de aprender. Y algo muy interesante es que el que nos lleva a madurar es siempre ser niños. Amén. Pero no el niño inmaduro, sino el niño que es sensible al Señor, que por eso Jesús dijo, el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces muchos piensan que volvernos como niños ser inmaduros. No, hay un niño en la escritura que habla del inmaduro, del carnal, ¿cierto? Pero hay otro niño que habla en la escritura que Jesús habló acerca de ser como niño, y es que es el que quiere aprender, el que tiene su corazón humilde, preguntón, Señor, no entiendo esto, quiero más de ti, sensible, ¿cierto? Sin malicia, sin envidia, ¿por qué? Porque precisamente a Jesús se le acercan, ¿cierto? Los apóstoles dicen, Señor, ¿quién será el más grande del reino de los cielos? Entonces Jesús coge un niño, lo pone en medio de ellos. El que no se haga como uno de esos niños no entrará en el reino de los cielos. Y en ese caso el niño estaba buscando posición, no. El niño estaba buscando ser admirado, no. Solamente quería escuchar a Jesús, solo quería aprender, solo quería recibir. Entonces cuando dejamos de ser como esos niños, ¿cierto? Sensibles, humildes, pues dejamos de crecer. Entonces me impacta lo que David decía, Señor, aún mira mis errores que me son ocultos y líbrame de mis soberbias para no caer en rebelión. Entonces mira donde Dios nos lleva a examinarnos. Amén. ¿Para qué? Para que si algo nos está estancando, para que crezcamos, entonces tenemos que empezar a quitarlo, Señor. Yo quito esto, yo quiero crecer, yo quiero madurar. Porque ese es el objetivo del creyente, madurar, ese es el objetivo. Y la madurez significa que vamos a llegar a la estatura de Jesús. Ahora, ¿madurar en qué? Jesús era maduro ¿qué? En sabiduría, en entendimiento, en inteligencia, en conocimiento, en el espíritu. Él era maduro ¿qué? En discernir lo bueno de lo malo. Amén. Maduro con las cosas de Dios y al servicio de Dios. Maduro en todo. Es decir, cuando la palabra nos habla de ser maduros es llegar a la estatura de Cristo, a ese varón perfecto que dice la palabra en Efesios 4. Amén. Entonces, por eso es que nuestro objetivo es ser como Jesús, maduros como Él. Amén. Cada día, Señor, he desarrollado fe, no, pero mi meta es llegar como tú, Señor, a esa fe como tú, a esa fe que movía hacia el poder y la gloria de Dios de una manera santo. Imaginen los discípulos. ¿Cómo era la fe de ellos en el tiempo que estaban con Jesús? Dice en el Evangelio que Jesús, por probarlo, ¿cierto? Hace el milagro de los 5,000, ¿sí o no? Y luego va y hace el milagro de los 4,000, pero por probarlo, dice, porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Y el Señor les dice, ¿y por qué no les dan ustedes de comer? No, Señor, no tenemos, solamente tenemos estos 7 panes. Él dice, solamente por probarlo, dice el Evangelio, porque él ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué no les dan ustedes de comer? ¿Qué les estaban probando? A ver si ellos sabían y todavía comprendían el mover del Señor en Jesús. Ellos decían, no, Señor, como el milagro antes, tú puedes hacer ahora. Pero ellos, no, Señor, no tenemos cómo. ¿Y dónde vamos a encontrar para alimentar a todo esto? Pero si ya Jesús había hecho un milagro antes. Mira los niños que eran ellos. La falta de entendimiento, la falta de fe. Entonces Jesús, ahí nos da otros a recostar. Pastor, entonces como, sin ofender, como uno de nosotros, ¿no? Porque todavía no hemos crecido. Exacto. Entonces, como decía él, andamos con el maestro y todavía está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estas cositas que Dios nos lleva como a vivir, a experimentar, es para que nosotros vayamos madurando. Amén. No para que retrocedamos. Eso es lo que me estaba pasando, como me estaba dando testimonio. Dios ya me llevaba ya haciendo varios milagros de alargamiento. Y viene esta muchacha y me da miedo. Es decir, había matado al tigre y me estaba asustando con el cuerpo.
Y si ya Dios me había usado, pues, claro, por razón Él me exhorta. Si tú ya estás experimentando algo del Señor, no tienes por qué amedrentarte. Ya estás siendo experimentado y estás madurando en eso. Y cada cosa que Dios va permitiendo es para que vayamos madurando en experiencia, en vivencia, en conocimiento. Para que avancemos, no para que retrocedamos. Imagínate, el Señor te usó en una liberación y ahorita otra liberación. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué tal que se me lance? No, eso es para que nosotros vayamos creciendo, avanzando más en el Señor. Amén. Entonces, mira lo que es tan importante esta parte, amén. Que el Señor nos lleva a madurar, a crecer, a avanzar. Y ese es el objetivo de Dios con nosotros los creyentes, que maduremos con las cosas del Espíritu, que maduremos con las cosas de la Escritura, amén. No que cualquiera venga a meterle los dedos a la boca y, ay, sí. No, ojo. Ahí es donde viene la prueba. Ahí es donde viene la prueba, porque mucha gente va a venir a usted con doctrina. Acá mucha gente me ha venido, ¿cierto? Pastor, es que el Señor me reveló muchas cosas y yo tengo la doctrina para que usted maneje. Sí, muchas gracias, Lord. Ahí está la prueba. Pues sí. Mucha gente ha venido acá a implementar. Yo, ay, wow, fascinado. No. No tiene que estar firme. Amén. ¿Cómo el primer examen? El primer examen fue fatal. Ya que la vez pasada mi esposa contaba y es cierto. La noche anterior de esa prueba, él llegó a mi casa, estaba mi esposa con las niñas, cierto, Sarita estaba pequeñita, estaba mi mamá, y mi esposa me dice, ay mi amor, mira que me acordé de algo. Y mi esposa, claro, me dice, mira que cuando yo hacía esas prácticas de brujería, yo decía, y cuando oraba por la persona, o hacía esas limpias, yo le decía que lo que esté en esa persona pase a mí. Es cuando ella me dice eso, de una vez la unción me acoge fuerte, y yo miro a mi esposa El y Espíritu Santo. la unción santo me acoge a mí, el Espíritu Santo, y miro yo a mi esposa y empezó a torcerse de la cara. Entonces yo una vez, claro, no estoy ya liberación. La unción es porque hoy necesitas ser libre. Entonces le digo a mi mamá, madre, por favor, llévate a las niñas para él, por favor. Y empiezo yo a hacer la liberación fuerte. Esa manifestación fue tremenda porque era torcerse de la cara, las cosas Yo le impresionantes. invitaba. Entonces yo le ministré a mi esposa liberación, ¿cierto? Queda libre. Es que sí, porque si la pastora le decía a ellos, no, que todo lo que hay en ellos entre a mí, imagínense todo lo que le Claro, todo lo que Todo hay. lo que llamaba. Claro. Se tardó conmigo 2 años. Para liberación. Sí, de brujería Cada se salió. domingo que yo iba a la iglesia eran las liberaciones más ásperas que las que tenía. Uy, yo me imagino. Entonces claro, amor, entonces se le hace la liberación de orarse libre y al día siguiente pues yo normal me voy a mi tiempo con el Señor, mi devocional y bueno, cuando de pronto llega mi esposa, no pues Diga, nos de levantamos, ambulancia. normal, mi esposo normal, besito, hola amor, ¿cómo estás? Y llego yo a la sala, ¿cierto? Estaba yo metido con el Señor orando y llega mi esposa a hacerme reclamo, enojada. ¿Usted sí está seguro lo que hizo anoche? ¿Usted sí está seguro? ¿Usted sí está seguro que me venció liberación? Yo no me siento libre, ¿qué pasa? Claro, porque es que hay una liberación que como que uno se siente que no. No, pero eso no fue eso. Eso no fue eso. Déjeme contarme. Es claro, yo estoy seguro al principio. No, yo estoy seguro de lo que dice. ¿Usted sí está seguro? Pero fue una reclamadera, pero entonces en el momento yo cambié y dije, pues ¿sabe qué? No le vuelvo a ministrar a usted ni a nadie. Claro, yo enojado ya me enojé. Cuando de pronto veo a mi esposa que ella calla y me habla en lenguas, y yo fue algo que yo sentí una vez bajar el furor y yo sentí, no, es el Señor. Entonces yo bajé la cabeza como un perro regañado, me senté y el Señor empezó a hablar y me dijo, tú sabes que hoy es el primer examen que tienes y lo perdiste. Así me vas a defender cuando venga alguno que tú le ministres sanidad o liberación y te haga reclamo, así me vas a defender ante ellos. Claro, perdí el examen. Claro, yo me sentí mal, no sabía que era una prueba. Tuve que mantenerme firme, no, tú fuiste libre. Amén, y efectivamente ya fue libre porque ya no le volvió a pasar. Amén. Pero entonces fue un examen para mí y ese examen hizo que yo hoy, cada cosa que el Señor me lleva a hacer, retenga lo que Dios lo hizo.
Que tú no lo creas o tú no lo hayas retenido, eso es una cosa tuya. Pero Dios hizo la obra en ti. Amén. Eso hace que yo defienda al Señor en mi vida, en mi ministerio y en todo lo que Dios quiera. Entonces mira lo que es la parte de ser maduro, no, lo que es ser inmaduro. Entonces claro, en ese tiempo era inmaduro, entonces fácilmente fui cederle al hombre. No, pues ella sabe que no le ministró a nadie. Imagínate esa postura tan de niño. Entonces uno va avanzando y va madurando más en el Señor. Esa es la postura de madurez. Por eso el Señor nos va llevando a ser maduros cada vez más. Por ejemplo, hay gente que es inmadura del servicio. Hoy lo toma, mañana lo suelta. ¿Sí o no? Eso es inmadurez. Y Dios necesita que seamos maduros. Amén. No importa la prueba, no importa la adversidad. Por ejemplo, un hogar. Pero había una cosa que decía: matrimonio delante del Señor es algo muy serio. Y es muy cierto. Mira, tú vas a un notario y el notario te casa, ¿sí o no? Y te puedes divorciar. ¿Sí o no? Claro. Obviamente que es más caro el divorcio que el matrimonio. Sí, que el matrimonio está como 120, 150. Y el divorcio está más caro. Exacto. Y un juez pues, se puede casar, ¿sí o no? Pues casa homosexuales, lesbianas, casan hasta animales. En otros países casan animales con perros y todo eso. Bueno, hay personas con animales. Pero ya un matrimonio delante de Dios y con la bendición de Dios no tiene reversa. Amén. Porque ya para Dios no existe el divorcio. Y si usted se va a separar de la persona, pues tiene que quedarse como una, o solo, o volverse a unir a la persona. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La madurez significa de que yo enfrento las cosas, reteniendo mi postura, ¿cierto? Y venga lo que venga. Entonces, eso se llama madurez. Madurez es aprender a entender nosotros, a discernir lo bueno de lo malo. Madurez significa retener y mantener la postura. Eso es madurez. Entonces, Dios nos va llevando a madurez cada vez más, 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 cada vez más. Dios necesita que nosotros maduremos, porque sin la madurez no vamos a avanzar. Mira, la autoridad, la gracia, la unción, el conocimiento, el entendimiento va por niveles, así como la unción. Por ejemplo, la unción, la palabra de Ezequiel 37 describe que el primer nivel va a los tobillos, el segundo nivel va a las rodillas, el tercer nivel va a los lomos y el cuarto nivel es las aguas a nada. Amén. Entonces, así la unción va por niveles. Amén. La manifestación de los dones va por niveles. La fe va por niveles. La gracia va por niveles. La autoridad va por niveles. Amén. El conocimiento de la escritura va por niveles. Todo va por niveles. Entonces, si usted llegó a un nivel, amén, esfuérzate a llegar al siguiente nivel. Y llegas, esfuérzate al siguiente nivel. Y eso, amén. Como cuando estamos estudiando y llegamos a la universidad. Obviamente que hay cosas que nos van a costar más que otras. Claro. Pero hay cosas a mí que me han costado más que otras. ¿Cierto? Pero hay cosas que a mi esposa no le han costado tanto y fácil. Esas cosas de pronto a mí me han costado. Y hay cosas que a mí, ¿cierto?, me han fácil y a mi esposa le han costado. Y es así. Amén. Hay cosas que rápido, pasaste el nivel, bien. Y hay otras que, sí que estoy luchando con eso. Y eso es normal. Pero lo importante es de nosotros esforzarnos por pasar de nivel a nivel. Amén. Por eso Pablo que decía, no es que lo haya alcanzado ya, pero hago una cosa, dejo atrás y me estiro hacia adelante, me esfuerzo, avanzo. Amén. Y esa es la meta. Hay personas que no se esfuerzan. No, eso no debe ser así. Sí, hay gente que no tiene, no veía a mí, lo decía, no, yo me vuelvo entonces y no sabe, es que ni han probado, pero no hay que decirle nada, dejarla que pruebe para que vea cómo se enamora. Y en esas son cosas que Dios nos lleva. Porque él es sabio y es muy prudente, mira con ternura y después, bueno, digo, esa es la tarea. Sí, claro. Pero diga que no, y me la Pero como es que el Señor siempre nos trae con sus lazos de amor. Sí. Y ya cuando ve que somos, ya dice, bueno, ya, con tus lazos, los lazos Ya de retira amor. el Pero tú besito. no eres neciecito, tú eres, te voy a quitar la necesidad y sácala también. Así es. Si nadie quiere. Entonces mira esto tan maravilloso, que Dios nos va llevando de nivel a nivel. Amén. La madurez va de nivel a nivel. Amén. Por eso Pablo en una parte dice, no es que yo ya sea maduro, ni lo haya alcanzado todo. No, dice, esto es maduro, pero me falta. Y así mismo, pues yo he alcanzado madurez en muchas cosas, pues
igual estoy pasando esos niveles porque yo quiero llegar a la estatura, dice a la plenitud. Cuando la palabra de Efesios 4 nos habla de la plenitud de Cristo, quiere decir que no, nos falta todavía mucho para llegar a esa plenitud de fe, de autoridad, de confianza, de santidad, de seguridad, de certeza. Y para eso que uno es como tan rebelde que uno sabe que el Señor le está diciendo, ya suelta eso, de eso. Y y sigue ahí acariciando eso, entonces ahí mismo se frustra. Amén. Entonces por eso es que el Señor hoy lo que la pastora empezó y pues en esta parte de la culmina es, Dios quiere llevarnos a madurar con las cosas del Espíritu, a conocer que el Espíritu Santo es glorioso, pero también se mueve como Él quiere. Amén. No, que no siempre es así, y a veces le exigimos que tiene que ser así. No, porque entonces, a ver, no, eso no es así. La soberanía. Claro, no es la soberanía del Señor. Y hay veces hace como Él quiere, a veces, por ejemplo, a mí en estos 8 años de ministerio me ha sorprendido que hay veces una explosión de gloria, como decía mi esposa, a veces ni suelto la palabra ya está. Me acuerdo que decía muchas veces, pero al menos Señor, déjame soltar la palabra para que la gente reciba. Creo que no suelto la palabra y ya la gente bajo la unción ya ministra, al menos tienes que soltar la palabra, Señor. Sí, Y hay momentos que es tan suave que dice, pero también es Él probándolo a uno. Sí, claro. Porque es que en esos momentos cuando Él te trae algo, ¿cierto? Y lo vas a soltar y no alcanzas porque ya lo está haciendo, es probando tu carácter, si te soberbes y dices, ay no, pues si lo vas a hacer, hágalo solo. No, es que lo prueba a uno. En todo el Señor está mirando su corazón, si usted es manso, si usted mengua, todo eso lo está revisando el Señor en el momento de hacerlo. entonces, ¿qué pasa? El avanzar en el Señor significa que tú estás en la escuela del Espíritu. ¿Entiendes? Obviamente que a veces hay como que hay grados que usted como que le pasa a uno que uno un año y no sale de ahí, otro año no sale Hay de ahí. grados en los que lloras mucho, hay otros en los que te amargas mucho, hay otros en los que te ensoberbeces mucho y hay otros donde se junta todo. Ya, yo creo que es la parte del corazón de uno. Sí, eso es el corazón de uno, ¿cierto? Hay exámenes que usted aprende rápido. Y hay exámenes que a usted le cuesta. Uy, no, yo te